Hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. Finalmente hemos llegado a final de nuestro libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y cuáles son los mensajes que nos da el libro? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que nos dice hoy en día? Creo que fuimos muy afortunados porque tuvimos la oportunidad de leer los 4 evangelios, lo que fueron los sinópticos y el Evangelio de San Juan, y después tuvimos la oportunidad de leer, escuchar lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como les dije al principio, los Hechos de los Apóstoles es la historia del comienzo de la iglesia. Es un libro sencillo de leer y tiene muchas enseñanzas para todos nosotros. Leer, hermanos y hermanas, los Hechos de los Apóstoles es como revivir la vida de los primeros cristianos. Por ejemplo, aquellos que han tenido la dicha de hacer un viaje a Tierra Santa, pues se dan cuenta de tantos lugares que todavía están transmitiendo vida de esos cristianos. Esa presencia del tiempo de Jesús en nuestro tiempo se hace muy visible en este libro. Este libro nos lo dio todo como una narración histórica. Pudiéramos decir que ese es el género literario histórico y nos hace ver la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y si se dieron cuenta, el protagonista principal en los Hechos de los Apóstoles no es Pablo ni Pedro, ni los otros apóstoles, es el Espíritu Santo. Y el objetivo de los Hechos de los Apóstoles, al igual que en el Evangelio, es que Cristo iba a llevar lo que es la salvación a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Es importante encajar la vida de los Hechos de los Apóstoles como un cumplimiento de la misión universal de Jesucristo. Esto era lo que estaba predicando Jesús y fue lo que hicieron los apóstoles. En este libro vemos cómo la misión de la iglesia prolonga la misión de Jesucristo. En la primera parte del libro podemos ver cómo la primera comunidad cristiana aborda el tema de la elección de los diáconos para ayudar a los apóstoles y también la situación de Judas para conservar el número de los 12. El libro de los Hechos de los Apóstoles es claramente posterior al Evangelio y específicamente al Evangelio de San Lucas, y está escrito más o menos al principio. Les di una fecha, pero creo que esta es un poquito más acertada. Este libro se escribió más o menos en los años 85 y 90 y tiene como destinatario a los miembros de la iglesia en la que ya se percibe una pérdida de presión apostólica. Con los Hechos de los Apóstoles se está reavivando y se nos dice que no olvidemos de dónde venimos y a qué estamos llamados todos nosotros, porque somos apóstoles y tenemos que seguir llevando el mensaje de Cristo una vez que abrazamos su mensaje, que abrazamos pues su salvación, su gracia, su perdón. Hay que impulsarse hacia la misión, es a lo que nos invita a cada uno de nosotros, que tenemos que ser misioneros. Por esto se nos cuenta la vida de los apóstoles de Pablo y Pedro, y hay que tomar el espíritu para continuar la misión de la iglesia. Lucas nos regala, él es el autor, recuerden, Lucas nos regala una forma de narrar, de escribir muy agradable. Su forma de narrar es lineal, que lo quiere decir va ordenadamente. Entonces lleva una secuencia y todos sus relatos tienen un antes y un después. Lucas tiene la intención de servir de ejemplo para que la gente quiera vivir como vivían los primeros cristianos. Por eso el mismo autor de vez en cuando hace un pequeño resumen de cómo vivían estas primeras comunidades. Si pusimos atención, vimos cómo la gente vendía lo que tenía y lo repartían, se ayudaban entre ellos. Lo primero que apareció en el libro es una introducción y luego se cuenta cómo es la vida de la iglesia en Jerusalén. Así empezamos. Los apóstoles son invitados por el Espíritu Santo a anunciar el Evangelio el día de Pentecostés. Después nos damos cuenta que hay una segunda parte que cuenta cómo la iglesia va creciendo por Asia Menor y lo que es la actual Turquía. Después
nos cuentan lo que es la conversión de San Pablo, de cómo llega esa luz, lo tumba al suelo. No sabemos si fue del caballo, no sabemos, pero lo tumba y lo cega. Y le dice esa palabra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eh, yo creo que muchas veces nosotros necesitamos, y créeme, en la vida siempre tenemos algo que nos va a tumbar. Hay algo que nos va a hacer morder el polvo una vez más. ¿Y qué vamos a hacer con esa caída, hermano, hermana? Jesús nos llama nuevamente y nos dice tu nombre, te dice tu nombre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que necesitas? En esos momentos en los que nos caemos en la vida, los que nos hemos visto mordiendo el polvo, es una oportunidad para responder a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesito hacer? Ya después siguió ese viaje de Pedro a Cesarea, y a mí me gustó mucho esa parte de Pedro cuando se baja aquella cortina con cuatro puntas, y dice que en esa parte había animales de todo tipo, y le dice: Dios mata y come. Y Pedro le dice: ¿Cómo voy a comer? Son animales impuros. Y le dice Dios: todo lo que Dios ha creado no es impuro. Por lo tanto, en este mundo, todo lo creado por Dios no es impuro, y ahí se abren las puertas a que no es solamente el pueblo judío el elegido, sino que la salvación, la gracia de Dios, su amor, su bendición es para todas las naciones, no solamente para un pueblo. Y a partir de ahí comienza la misión de la iglesia en Antioquía y los primeros viajes de San Pablo. Una tercera parte habla de la asamblea de Jerusalén, que se reúnen para aclarar algunos puntos de la enseñanza de Jesús. Ahí es cuando se dan cuenta de que no, de lo que está surgiendo, la doctrina que está surgiendo, la enseñanza que está surgiendo ahora que les dejó Jesús, va de mano en mano con el judaísmo, con los judíos, pero ya no son judíos, ya no están invitados a convertirse al judaísmo, sino que ahora la invitación es seguir a Jesús, bautizarnos con agua y con fuego, con el Espíritu Santo. Y aquí se aclara que ahora la buena noticia se le lleva a los que son judíos y a los que no son judíos. El Espíritu Santo se manifiesta a todos. No hay exclusividad. El Espíritu Santo, donde lo invoquen, donde se necesite, donde hagan el bien, ahí se hace presente. En la cuarta parte se concentra en San Pablo, si pusieron atención, y al último habla mucho de San Pablo, y se concentra en sus viajes en el mundo griego y cómo el apóstol llega hasta Roma. Este libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro muy espiritual. Todo su contenido está lleno de espiritualidad. Eh, el anuncio del Evangelio se nos ha dado para que nos inspire y no nos olvidemos qué es lo que mueve este mundo. El centro de la vida cristiana es lo que se le llama el querigma, que es el anuncio del acontecimiento salvador de Jesucristo. Otro punto importante del libro de los Hechos de los Apóstoles es que todo esto forma parte del plan de Dios. Se está cumpliendo lo que decían los profetas. Seguir a Jesús exige aceptar un cambio de corazón y una nueva vida. ¿Nos queda claro esto, hermano, hermana? Porque yo también me hice esa pregunta. ¿Me queda claro esto? Seguir a Jesús exige aceptar un cambio de corazón y una nueva vida. Es algo que tenemos que rumiar, es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que saborear, tenemos que vivirlo. Y eso es para cada uno de nosotros. Tú que estás pasando por momentos difíciles, tú que estás pasando por un momento de ansiedad, de depresión, o que estás, no sé, lidiando con el pasado, lidiando con las heridas, o estás lidiando quizá, no sé, el matrimonio no funcionó y en este momento hay un divorcio o una separación y es algo que ha marcado el corazón y necesitas sanación.
necesitas algo que nos ayude a salir adelante. ¿O qué me dices los que tienen adicciones y que están en ese proceso de recuperación? Se dan cuenta que no es fácil la recuperación, hay muchas caídas, pero en cada caída nos tenemos que dar cuenta, cada vez que mordemos el suelo, cada vez que mordemos el polvo, porque nos hemos caído, tenemos que recordar que seguir a Jesús exige aceptar un cambio de corazón y una nueva vida, hacer cambios, modificar. Y es también para los que están en un proceso de recuperación de todo tipo de droga, de todo tipo de vicio, ya sea una codependencia o una dependencia a cosas, a personas, a internet, no sé, un vicio con lo que es la pornografía. E incluso todas esas cositas exigen un cambio. Porque recuerden, estamos siempre pensando, llegan pensamientos que nos traicionan, pensamientos que nos hacen sentir mal, pensamientos que no nos ayudan a crecer, porque es como nos movemos con pensamientos y a veces esos pensamientos nos traicionan. Ahora es cómo yo uno mis pensamientos a los pensamientos de Cristo y cómo me dejo ayudar por esos pensamientos que me pueden dar la fuerza, que me dan el valor, que me dan la confianza que necesitamos en nosotros mismos. Otro aspecto importante que se hace visible en la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, de los primeros cristianos, es que va suscitando una u otra idea que impulsa la misión de la iglesia, sobre todo con el tema de Pentecostés. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de la fuerza del Espíritu Santo se lanza la misión de la iglesia. El Espíritu Santo va moviendo, va instruyendo cosas que no comprendían los apóstoles, que no comprendía Pablo, que no comprendía Pedro, se va modificando y se van iluminando por medio del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles hace también visible la primera comunidad cristiana y el plan de Dios para la iglesia en el mundo. La iglesia es para todos los pueblos a la que te incorporas, no por la raza, sino por el bautismo. Somos un solo pueblo. Y la segunda característica de la iglesia que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles es que es misionera. Está llamada a anunciar el Evangelio a todo el mundo. Y es a lo que estamos llamados todos nosotros, todos los días, a llevar el Evangelio. ¿Cómo? Como decía San Francisco de Asís, ser evangelios vivientes. Porque no solamente Lucas, no solamente Marcos o Pablo o San Juan son autores, nosotros también somos autores. Tú eres autor, aunque no lo creas, aunque no te ves con las capacidades, pero tú vas escribiendo tu propio evangelio. Y por eso también nos convertimos en evangelios vivientes. Somos una iglesia en la que todos tenemos un servicio, tenemos algo que hacer. Sí, yo sé que la Iglesia Católica es una iglesia perseguida, muy criticada, pero cuando nos alimentamos, cuando conocemos acerca de la iglesia, de lo que ofrece, de los grandes hombres, de su teología, no andar escuchando de segundas lenguas, pero cuando nos preocupamos por leer lo que son los documentos de la iglesia, cuando leemos a los grandes santos, a los padres de la iglesia, nos damos cuenta de la belleza y la importancia de la iglesia en el mundo. Y recuerda que no solamente la vemos como institución, pero es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo místico, el cuerpo viviente de Cristo. Cristo es la cabeza. Y así formamos un solo cuerpo. Especialmente al momento de escuchar su palabra, al momento de compartir el pan y el vino, en el que nosotros nos hacemos uno con Cristo. Decía el padre Raniero Cantalamessa, dice, lo más hermoso es que cuando recibimos su cuerpo, no es que nosotros asimilemos al cuerpo y sangre de Cristo. Cristo y con su cuerpo y su sangre nos asimila a nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, por ejemplo, el pasto asimila o absorbe los nutrientes de la tierra. El animal, cuando come pasto, ¿qué es lo que hace? Asimila los nutrientes del pasto.
Pero cuando nosotros consumimos a Cristo, nosotros no asimilamos el cuerpo de Cristo, sino que Él se hace uno con nosotros. Él es el que se incorpora a nuestra vida, a nuestro corazón, nos purifica, se hace uno con nosotros. Y por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que te decía hace un momento. Seguir a Jesús exige aceptar un cambio de corazón y una nueva vida. Y finalmente, el libro acaba con Pablo en Roma, predicando en su misma casa alquilada, encadenado de día y de noche a un guardia romano, sin poder salir, sin poder seguir adelante con la evangelización por todos los rincones de la tierra, como deseaba ardientemente hacerlo en su corazón. Se ve ahora limitado, encadenado y atado, y a pesar de lo cual, como escribe a los filipenses, siente en su corazón y tiene plena conciencia de que a pesar de estar encadenado, la palabra de Dios no lo está. La palabra de Dios es libre y quiera o no quiera nuestra sociedad, estamos influenciados y Dios, Jesús, es parte de todo lo que hacemos. No tenemos idea, en verdad, por muy secular que sea el mundo, no nos damos cuenta cuánto ha influenciado Jesucristo nuestra historia, nuestra vida, y lo sigue haciendo el día de hoy. Una de las palabras más asombrosas en toda la escritura es la que aparece aquí, al escribir Pablo a sus amigos en Filipo diciéndoles: quiero que sepan que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. Eso se los dice en Filipenses 1:2, ya cuando leamos las cartas vamos a aprender más de esto. Y dice, no ha limitado nada, no han impedido que nada siga adelante. Estos obstáculos, estas aparentes decepciones no han impedido nada, solo han servido para avanzar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que impulsa todo esto. Sí, sabemos que Pablo ha sido arrestado y todos los demás hermanos en la ciudad estaban ocupados predicando el Evangelio. No paró nada. Al contrario, Pablo sabía que tenía que estar en Roma. A pesar de que iba a estar arrestado, a pesar de que iba a ser condenado a muerte, él sabía que tenía que estar ahí para que el Espíritu Santo siguiera con su misión. Él mismo decía, me regocijo en ello. Eso siempre me sugiere que una de las mejores maneras de evangelizar a una comunidad podría ser meter a todos los predicadores a la cárcel. A lo mejor no es lo más correcto, ¿verdad? Pero creo que es ahí donde nos damos cuenta de los verdaderos amantes y aquellos que se entregan por el pueblo, que lo dan todo. Pero bueno, no hay necesidad de eso. Creo que todos podemos abrazar el mensaje de Cristo y seguir, porque recuerden que hoy en día no es solamente la misión de las monjitas y de los sacerdotes, no es solamente criticar a esos hombres y esas mujeres, son humanos y a veces cometemos muchísimos errores como no tienen idea, de los cuales yo me avergüenzo, pero vuelvo con mi Dios y le pido perdón por todos los errores que he cometido y a seguir luchando, ¿verdad? Pero bueno, pero todos tenemos la misión de llevar ese mensaje, de no dejar de luchar, de hacerlo con los hijos, con las hijas, con la familia. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner nuestro papel como apóstoles, papás, mamás, son apóstoles que llevan ese mensaje y que pues inculcarles el amor de Cristo a sus hijos vale la pena. Y recuerda, no es solamente a regañadientes o estarles ofendiendo o lastimando, es con el ejemplo siempre. Yo sé que a veces es fácil gritar, regañar y ofender. Eso es lo menos que Cristo quiere. Si quieres que tus hijos vayan, se acerquen, trátalos con ese amor, trátalos y aprendamos de Jesucristo y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos impulse también para poder nosotros hacer un buen trabajo en todos los aspectos, no solamente en la área espiritual, religiosa, con nuestra familia, pero en todo lo que es la vida en nuestra sociedad, en nuestra familia. Y otra cosa que se me hizo muy interesante, que después vamos a ver con lo que es las cartas, cuando retomemos las cartas,
es que si Pablo no hubiera estado en la cárcel, no sé o no me imagino si él hubiera escrito todas las cartas que él escribió. Gracias a estas epístolas la iglesia ha recibido el ministerio, ha sido alimentada, ha sido fortalecida durante más de los 200 siglos de la iglesia y seguimos siendo alimentados. El Espíritu Santo sigue iluminando, sigue inspirando al mundo para poder transmitir su sabiduría. Hermanos y hermanas, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que no está terminado. No ha sido nunca completado, sino que termina de repente. Lucas ni siquiera escribe la palabra fin al final del mismo libro, sino que lo deja tal cual es. Nada más nos dice que Pablo está en la cárcel y otras líneas más. No vuelve nunca a esa parte porque, como es natural, el Espíritu Santo quiso que quedase sin terminar y todavía se está escribiendo. Por eso te digo que cada uno de nosotros sigue escribiendo. Y recuerda que los Hechos de los Apóstoles es el libro, es el Evangelio, pudiéramos decir, del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el relato de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ha terminado ya? No. Él sigue aún realizando su obra, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles no terminaron en el capítulo 28. Sigue escribiéndose. Y tú eres autor, tú eres autora. Hermanos y hermanas, con esto terminamos este libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que hayan aprendido algo y que nos hayamos enriquecido. Y recuerden que la gracia de la bendita palabra de Dios de la Biblia es que siempre tiene algo nuevo que decirnos. Si volviéramos a leer Hechos de los Apóstoles, Dios nos va a inspirar con más. Es interminable su sabiduría. Los invito a que terminemos pues con esta oración. Padre, te damos muchas gracias por este maravilloso libro que nos has dado, que nos has regalado. Señor, queremos ponernos en tus manos y a que seamos dirigidos por tu gracia, no olvidando todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por ese Espíritu Santo que nos has dejado con nosotros. Y te pedimos, Señor, que día con día aumentes nuestra fe y el celo de invocarlo en todo lo que hagamos. Y así seguir construyendo tu reino aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.